doctor Jesús Cabral Oliver, que nos presenta el antes y ahora de la cirugía bariátrica. El doctor Cabral es especialista en cirugía general en el Centro Médico Nacional, siglo XXI del Seguro Social, alta especialidad en cirugía endoscópica y cirugía bariátrica por el Hospital General Gea González, médico adscrito en cirugía endoscópica y bariátrica en el Hospital General Dr. Manuel Gea González, médico adscrito a cirugía general en el Hospital General de Zona 1, Venados y Hospital General de Tláhuac, práctica privada en cirugía bariátrica y clínica de obesidad y medicina metabólica. Adelante, doctor Cabral. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada, se agradece la invitación. Ya el año pasado dimos también un tema por acá. Bueno, pues acá ya lo comentó el doctor. Pues vamos a ver un breve repaso, ¿no?, de cómo ha cambiado un poquito la cirugía bariátrica desde sus inicios a la actualidad. Tenemos, bueno, esta diapositiva, pues así como que qué viene al caso, ¿no? Principalmente tenemos que la obesidad se remonta a bueno, cuando éramos todavía homínidos. En esa época, pues las características de estos homínidos no tenían una dieta tan rica en carbohidratos como antes, tenían actividades pues mucho más de mayor ejercicio, no había sedentarismo. Se tuvieron que generar por la misma evolución genes ahorradores de energía. El tejido adiposo también se crea como un tejido en el cual se puede almacenar gran cantidad de lípidos, lo cual, bueno, en ese momento pues ayudó a que la humanidad progresara, ¿no? Sin embargo, actualmente, debido a la cultura occidental que tenemos, la dieta, el sedentarismo, pues bueno, nos lleva a que esta evolución realmente de cierta manera nos podría llevar a algún problema, ¿no? Entonces, bueno, la OMS pues tiene varias definiciones. La clásica es que, bueno, se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, perdón. Acá, bueno, hablando en cuanto a obesidad, pues se mide con el índice de masa corporal. Tenemos que a partir de 25 es sobrepeso y, bueno, a nosotros lo que nos va a interesar es principalmente donde se da tratamiento, que es a partir de 27, que es donde podamos iniciar el tratamiento con manejos endoscópicos, y a partir de 35, que es con cirugía. Realmente ahorita ya bajó a 30 con la cirugía metabólica. Entonces, bueno, como podemos ver, también mucho depende de la tipo de cultura, principalmente las culturas occidentales. Desafortunadamente México ya es el primer lugar en obesidad y sobrepeso en el mundo. Estados Unidos sigue siendo el número 1 en obesidad mórbida, sin embargo México es el 1 si tomamos en cuenta el sobrepeso. ¿Por qué? Porque acá tenemos que el 70%, más del 70%, 73, 74, siendo mujeres, hombres, tienen sobrepeso en el país. Esto pues obviamente nos lleva a problemas de salud. Acá en las estimaciones de 2000 a 2017 del Sistema Nacional de Salud, pues nos lleva a que desde el 2000 se va a duplicar el gasto en obesidad, y eso en un escenario pues bastante decente, ¿no? En el peor de los escenarios prácticamente se triplica ese gasto. Entonces, bueno, todo esto a qué viene, desde hace 70 años aproximadamente se han tratado de dar soluciones a esto, y bueno, ¿qué es la cirugía bariátrica? Que son los procedimientos quirúrgicos y endoscópicos que modifican de una forma anatómica, funcional y metabólicamente el tracto digestivo. Ahora, bueno, ¿cuáles son los objetivos? Principalmente es una pérdida de peso mayor del 50% del peso excedido, que se mejoren o resuelvan las comorbilidades, llámese diabetes, hipertensión, dislipidemia y bueno, SAUS, y bueno, mejorar la calidad de vida del paciente principalmente. Como sabemos, bueno, hay 3 tipos principalmente de procedimientos: los restrictivos, malabsortivos y mixtos. Y bueno, las indicaciones clásicas de los Institutos Nacionales de Salud, que todavía continúan como 35 con comorbilidades, 40 sin ninguna comorbilidad. La verdad es que lo que les decía, ya con cirugía metabólica, se considera que a partir de 30 se puede considerar un paciente para un procedimiento de cirugía bariátrica. Entonces, bueno, acá un poquito de lo que vamos a platicar acerca de la historia. Aproximadamente en el año 960 después de Cristo,
pues tenemos que el rey Sancho, rey de León, pues padecía obesidad mórbida. Entonces acá un médico árabe, que mejor dejamos así nada más lo leemos el nombre, su tratamiento quirúrgico, ¿cuál fue? Pues hace una sutura de labios. Es un método tal vez un poquito, pues rudo, pero bueno, algunos de los tratamientos, como vamos a ver actualmente, pues de repente se parecen a este tipo de cuestiones, ¿no? Después, bueno, tenemos ya como antecedentes acá en la era moderna, que a finales del siglo XIX, pues que se va desarrollando la cirugía gastrointestinal, empiezan a observar varios cirujanos que en resecciones intestinales amplias hay una pérdida de peso. Ya a inicio del siglo de 1900, del siglo XX, tenemos que hay estudios en perros en los cuales hacen resecciones intestinales, tienen una pérdida de peso. Y Solinger, uno de los padres de la cirugía gastrointestinal, observa, unos de la cirugía de estómago aparte, observa que al hacer resecciones gástricas hay pacientes que tienen una pérdida de peso sostenida. Acá tenemos algunos de los momentos más importantes en la historia de la cirugía bariátrica. Vamos a hablar, por ejemplo, principalmente de Mason, que es el padre de la cirugía bariátrica. Momentos, por ejemplo, de la banda gástrica, que hubo un boom de estos procedimientos, y después otros como la manga gástrica y de la cirugía de mínima invasión. Entonces, bueno, a mediados del siglo pasado, teníamos que se empiezan a hacer cirugías mal absortivas, puenteando partes del intestino muy grandes, pero tenían un gran defecto, que dejaban intestino con asas ciegas. Ya en 1953 hacen el primer bypass yeyuno ileal. Después hacen un yeyuno cólico, en el cual también se deja una parte del intestino que no está en continuidad con toda, desfuncionalizado. Todavía, a mí de residente me tocó con mi maestro, el doctor Roberto Blanco Benavides, allá en Centro Médico, desfuncionalizar algunos de estos bypass. ¿Por qué? Porque traían, al tener una gran parte de intestino desfuncionalizado, formaban asas ciegas. En estas asas ciegas había una gran proliferación bacteriana, y estas bacterias provocan toxemias. Esta absorción de toxinas de bacterias principalmente daban este problema, falla hepática con cirrosis. Una gran cantidad de esos pacientes tuvieron falla hepática, incluso murieron debido a eso, desnutriciones graves y por mala absorciones no controladas. En ese tiempo todavía no sabía lo de los suplementos, todo lo que ahora se utiliza, ¿no? Acá tenemos, bueno, ya en los 70s, bueno, casi en los 70s, Mason, que es el padre de la cirugía, realiza el primer bypass. Realmente era como una gastrectomía subtotal. Todavía era el pouch gástrico era horizontal, no vertical como es actualmente, pero bueno, es como se fijan ya, y principalmente que él ya tenía el objetivo de tener una pérdida de peso, y él, bueno, su objetivo era el catabolismo controlado para obtener un beneficio terapéutico en el paciente. Entonces, bueno, acá tenemos su artículo original en 1967, donde describe el bypass gástrico ya como tratamiento de obesidad. Y después, es en 75, precisamente ya con más de 1000 casos de pacientes operados, pues publica sus resultados, ¿no? Para esa época, pues bastante sorprendentes. Acá, bueno, ¿por qué estos principios de Mason? Porque a pesar de que fueron descritos ya hace casi 50 años, pues siguen siendo parte de los pilares de los procedimientos de cirugía bariátrica. Bueno, el primero es la exclusión de una gran parte del estómago, también dejar excluido duodeno o la primera parte del yeyuno. Eso es la teoría del intestino anterior, que ahora es en lo que se basa la cirugía metabólica, en la exclusión del duodeno y la primera parte del yeyuno. La otra es, bueno, dejar un reservorio gástrico pequeño, o sea, un pouch gástrico pequeñito de menos de 100 mililitros, y que la anastomosis también fuera pequeña, menos de 12 milímetros, para que creara restricción a la hora de ingerir los alimentos. Ya en los 70 se empiezan a hacer otros procedimientos, las derivaciones biliopancreáticas, las de Scopinaro, que fue muy famosa, un italiano, Nicole Scopinaro. Después hacen la modificación, que es un switch duodenal, que actualmente todavía se utiliza y está ganando, bueno, tiene más adeptos en Europa principalmente, en Estados Unidos no tanto, pero bueno, acá se fijan, no hay una disfuncionalización del intestino, acá siempre hay una continuidad, y el principal, bueno, la cirugía de biliopancreática, tenemos una asa común muy pequeña, de entre 50 a 75 centímetros, que es donde hay la absorción de los nutrientes, por lo cual se considera una cirugía, la cirugía actual que se considera como mal absortiva. Después, bueno, en los 80 viene un poquito de cambio, porque de cirugías muy radicales se empieza a pensar en, bueno, ¿por qué no hacemos cirugías
o tratamientos menos radicales. Obviamente la morbimortalidad era alta, más del 20-30% en estos pacientes, por lo cual se dice, bueno, ahora vamos para el otro lado, algo un poquito menos invasivo. Entonces, ¿qué hacen? En los 80s a principios, Kuzmak realiza la primera banda, que inicialmente era realmente una banda literal así de malla de polipropileno, después ya hacen las bandas ajustables. Y bueno, ¿cuál es el cambio o el parteaguas de este tipo de cirugía? Y bueno, yo considero que de una gran parte de la cirugía gastrointestinal y en otros ámbitos, pero bueno, en cirugía bariátrica es la cirugía de mínima invasión. En el 93 realizan el primer bypass gástrico, también bueno, colocan la primera banda gástrica y el primer switch duodenal, que es una cirugía muy compleja, se realiza ya casi a finales de los 90s. Ya en los años 2000, que bueno, ya no es tan atrás, pero pues todavía es ya de los procedimientos que actualmente se están realizando, como toda esa historia, la evolución que fue dando, es Rutledge, que es ahora de los cirujanos mundialmente más famosos, presenta su famoso mini bypass gástrico, ¿no? Que actualmente tiene muchos detractores, tiene algunos que dicen, no, pues es muy bueno, pero bueno, al fin y al cabo Rutledge ahora en el último congreso de obesidad vino y realmente sí vende su producto, porque lo vende literal así en la plática que da. En 2004 los españoles, García Caballero y Carbajo, lo modifican y lo llaman, bueno, el bypass de una sola anastomosis, que es el BAGUA, realmente minigastric bypass porque causa ahí un poquito, dice, no, es que como que es más chiquito, no, realmente no, es que solo es una sola anastomosis y esta modificación no es gran cosa, solo la anastomosis mueven un poquito cambian de la angulación, con lo cual supone, de la anastomosis, con lo cual se supone que se disminuye el reflujo. Pero bueno, es un poquito para ponernos en el escenario que estamos actualmente. Rutledge, antes de por sí de que él planteara el bypass gástrico, el minigastric bypass como una solución a los problemas que teníamos de obesidad, da estos puntos en los cuales considera una cirugía bariátrica ideal. Que bueno, si ustedes se dan cuenta, pues sí, en efecto, pues son bastante interesantes, bastante lógicos algunos, pero realmente es un poquito utópico, porque considerar que una cirugía tuviera todos esos beneficios, pues es bastante difícil, ¿no? Que fuera con su complejidad técnica baja, que fuera barata, que fuera muy fácil de reproducir, segura, con una muy baja mortalidad, estancia intrahospitalaria corta. O sea, la realidad es que pues no es tan sencillo de conseguir en un procedimiento. Pero bueno, esto lo describió en 2001 en su artículo original, ahí están todos los puntos que ya les mencionaba. Y bueno, en este seguimiento de la cirugía bariátrica ideal, por decirlo así, Michel Gagné, que es también uno de los pilares de la cirugía bariátrica actual, un canadiense, en 2001, él se da cuenta, la manga gástrica realmente él no la, por decir así, no la descubre, no la inventa, sino que era una cirugía que originalmente era parte para hacer un switch duodenal, una derivación biliopancreática, que hacía la resección gástrica en pacientes súper obesos de más de 50 de IMC. Inicialmente hacían en 2 tiempos la cirugía. Primero, una resección gástrica dejando un estómago tubulizado de menos de 100 mililitros y posteriormente, ya que bajaban esos pacientes de 50 de IMC, pues pesaban 200, 250 kilos o más, ¿no? Entonces, pérdidas de peso de 80, 90 kilos y posterior a eso realizaban ya sea una conversión a un bypass gástrico o a una derivación biliopancreática. Pero ¿qué pasa? Que muchos de los pacientes acá de este canadiense se da cuenta Gagné de que muchos pacientes le dicen, no, sabes que ya ni regresan, ¿no?, al consultorio después de un año. O le dicen, sabes que yo estoy muy bien, pues yo ya bajé 80, 90, 100 kilos, pues yo estoy a gusto así, puedo comer de todo. Entonces, bueno, de todo entre comillas, o sea, con una dieta, obviamente, pero con bypass si comen algunas cuestiones, puede dar síndrome de dumping, algunos otros problemitas. Entonces, una cirugía que de cierta manera cumplía varios de estos principios que había comentado Rutledge. Ahí. Acá tiene un videito, pero no corre. Ahí está. Entonces, bueno, acá esta cirugía manga gástrica, ¿por qué les pongo el video? Porque actualmente, me adelanto un poquito, es la cirugía que más se realiza mundialmente de cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque cumple estos principios que mencionaban. Es una cirugía pues relativamente rápida, en vez de un bypass que te puedes tardar 2 horas y media, 3, 4 horas, he visto personas que tardan hasta 4 o 5 horas,
se realiza mucho más rápido, es una cirugía de 1 hora, hora y media, a veces cuando está un poquito más gordito el paciente. Es una cirugía, entre comillas, barata, bueno, no tan cara como otras cirugías. Está en centro hospitalaria. En hospitales públicos, las mangas los operamos un día y a las 24 horas los estamos dando de alta. Obviamente, bueno, pues en medio privado se deja 48 horas, pero realmente se podría realizar en las mismas 24 horas. Es una cirugía que técnicamente no es tan difícil. Aquí uno de los pasos pues, más complejos hay la disección hacia los vasos cortos. Realmente se hace nada la separación de todo el epiplón mayor. Acá estamos trabajando hacia el pilar derecho, dejando acá uno de los precisamente preceptos que se deja acá muy bien separado del pilar, y después ya que tenemos todo el estómago separado del epiplón mayor, aproximadamente del píloro a unos entre 4 a 6 centímetros. Hay un consenso ya mundial de manga gástrica que se hizo en 2012 con más de 500 expertos. Para que esos expertos llegaran tenían que tener más de 5,000 procedimientos en su haber. Entonces pues digo, no eran cualquier persona, en la cual pues comentan varios puntos muy importantes, lo que les decía, 4 a 6 centímetros del píloro, el dilatador que ahorita van a ver que ponemos, es el páncreas, ahí atrás. Ponemos un dilatador gástrico que es el que calibra la manga, por decirlo así. Ya hay unos actualmente hechos específicamente para este tipo de cirugías bariátricas. Antes se utilizaban, pues ahora sí que el que hubiera. Es entre 32 a 36 French, que es lo que da mejores resultados. Se ha visto tanto la mejor pérdida de peso como el menor índice de complicaciones. Y bueno, ahorita ya se inicia el grapado, ¿no? Que ahorita vamos a ver también eso cómo ha mejorado a través del tiempo. Ok. Entonces eso un poquito para ponernos ahí en contexto, ¿no? Actualmente, bueno, lo que les decía, ahorita 2014-2015, la CMBS, todavía el artículo ni siquiera ha salido, si viene en la página de internet, 180,000 cirugías que se realizan en Estados Unidos de cirugía bariátrica. De esas 180,000 cirugías, antes el bypass gástrico hasta 2013, teníamos que bypass gástrico por muy poquito le ganaba a la manga gástrica. Sin embargo, ya a partir de 2014-2015, manga gástrica ha ganado un porcentaje más importante, actualmente con prácticamente la mitad de los procedimientos. Esto es un reflejo más o menos de lo que mundialmente se ocurre. Según el país hay un poquito de cambios, pero realmente es muy parecido. Lo hablaban ahora en el Congreso de Chiapas, que fue en julio, que bueno, esta tendencia pues mundialmente está acorde, ¿no? Bypass gástrico y bueno, otros procedimientos que realmente ya no se utilizan. Lo que más utilizamos ahora es manga gástrica y bypass gástrico. Es una foto del estómago excluido de la cirugía. Gente, pues bueno, lo inflamos ahí para fines de la foto, para después enseñárselo al familiar. Miren si le quitamos acá el estómago, obviamente bueno, también se manda patología, ¿no? Ven, acá es un videito por cuestiones de tiempo. Vamos a ver si podemos poner tantito. Bueno, creo que no quiere. Entonces, bueno, aquí es precisamente una anastomosis que tenemos para un bypass gástrico. Algunas escuelas la hacen todo con engrapadoras. Yo, bueno, allá en el G.A. González y creo que también en nutrición hacen la anastomosis manual. Esta es la escuela del doctor Giga, que es un americano ahí que también pues tiene bastantes procedimientos en su haber. Creo que como que se está pixeleando mucho. Bueno, se ve bonito, pero cuando se logra ver bien la imagen. Ahora, acá hay una de las cuestiones actuales que todavía en todos los congresos siguen siendo tema de debate. Si existe un gold standard actual de la cirugía bariátrica. Este es del congreso pasado, que fue en León. Siempre que está ahí va quien dice, no, pues es el bypass es el gold standard de cirugía bariátrica. Ahora ya hay quien dice, no, pues que minigastric bypass. No, pues algunos ya ahora que manga. Realmente, a nivel mundial, sí se puede decir que los mejores resultados se han considerado que se tienen bypass, también por la experiencia que es más larga, de mayor tiempo. Acá hay una revisión sistemática y un metaanálisis que digo es de los más importantes. Son 164 estudios, 160,000 pacientes, en los cuales se obtienen ciertos resultados y bueno, llegan a algunas conclusiones importantes. A los 12 y 24 meses, la pérdida de peso es muy similar tanto en manga como en bypass. Sin embargo, ya a mediano y a largo plazo sí se ha visto que el bypass gástrico
tiene un mucho mejor control y remisión de las comorbilidades, principalmente diabetes. Tiene mejores resultados a largo plazo. Le pongo un signo de interrogación ahí porque ahora están saliendo, hay varios artículos que dicen que, bueno, que no están buenos sus resultados a largo plazo, que con manga también se pueden tener. Sin embargo, prácticamente toda la literatura se inclina a que, pues sí, los mejores resultados a largo plazo son para bypass. Manga gástrica, ¿qué opinan de manga? Que, bueno, es un procedimiento más seguro, con un menor índice de complicaciones. Y acá un punto importante, y que en los pacientes empieza a ganar también cierta... así que un punto que dice, no, pues yo quiero más manga, que no se necesitan suplementos vitamínicos, con bypass hay que tomar pues, sus minerales, sus vitaminas de por vida. Bueno, acá algunos de los cambios también, pues es la tecnología. Digo, yo no tengo convenio con ninguna empresa, por eso pongo a las dos. Acá de Covidien, las nuevas engrapadoras, apenas sacaron la tecnología de triple engrapado, su famoso triple staple, que la realidad es que las grapitas antes, los 3 de cada lado pues eran del mismo tamaño, están las grapas pues del clásico, ¿no? La verde, morada, azul, que depende ahora sí que el tamaño de la grapa para el tamaño del tejido o el grueso del tejido. Actualmente solo manejan 3 tipos diferentes y cada grapita del mismo cartucho vienen con diferentes alturas, porque según como que se va adaptando al grosor del tejido. Bueno, es lo que dicen ellos, ¿no? Obviamente pues son un poquito más caras, pero bueno, sí en demostraciones que se han hecho se ven bastante, que queda la línea de grapado mucho más estable, por decirlo así, ya llaman, porque hay menos sangrado, que es uno de los riesgos de la cirugía bariátrica. Y pues bueno, obviamente Johnson no se queda atrás y saca con su Echelon, que es la Echelon Power, que es una que es eléctrica. La primera vez que la presentaron, pues yo la vi, muchos la vimos con cierto escepticismo, porque decíamos, bueno, pues que pues está así un poquito exagerado, ¿no? Que solo te evitas el dar el grapazo. Sin embargo, la realidad es que cuando la utilizas sí tiene ciertas ventajas, porque al no estar tú dando el engrapado, que sí te mueve un poco el campo quirúrgico, es mucho más directo el engrapado, más estable, y en efecto muchas veces no tienes que dar ningún punto de sutura después porque todo queda sin sangrado. Entonces pues sí se ve que sí hay ciertas ventajas en estas cuestiones. Otro punto que hasta hace 10, 15 años, 20 era algo pues todavía como inconcebible, por decirlo así, pues es la cirugía bariátrica en adolescentes, incluso en niños. Hay algunos artículos que mencionan aparte de los 12 años. Obviamente son un poquito más, mucho más estrictos los parámetros de inclusión, tienen que ser 6 meses a 1 año mínimo de tratamiento médico previo, tienen que tener más de 40 de índice de masa corporal, varias cuestiones, ¿no? Sin embargo, a nivel mundial, pues ya se ha llevado a cabo este tipo de cirugía y bueno, consideran que es una cirugía segura y factible, con una pérdida importante de peso, la corrección de comorbilidades. Desafortunadamente hay casos, y ya los hemos visto en los hospitales, principalmente públicos, 17 y 18 años con diabetes, y digo, no una diabetes tipo 1, sino diabetes asociada a obesidad. Y bueno, también el punto último, que es una mejoría importante en la autoimagen y socialización, que muchas veces no damos esa importancia, sin embargo, pues yo creo que es uno de los puntos más importantes de estas cuestiones, ¿no? Otra cuestión que actualmente tiene mucho auge y que es a lo que nos enfocan, yo en la escuela ya del G.A. González con el doctor Martín Rojano, que es ahí el director de la clínica, pues obviamente él hace mucho de endoscopía y actualmente lo que se ha visto y lo que se comenta en los congresos es que ya la cirugía bariátrica no puede ir aparte de la endoscopía. En sí, en muchos de los planes, y actualmente ya en México, el de Guadalajara ya lo cambiaron, ya se empiezan a dar cierta importancia a hacerlo cirugía bariátrica con algo de endoscopía. ¿Por qué? Porque muchos de los diagnósticos y también de las complicaciones se pueden realizar por endoscopía, el manejo de estas. Obviamente el diagnóstico pre y posquirúrgico, nosotros por escuela le hacemos a todos los que van a cirugía, le hacemos un tratamiento, una endoscopía previa para ver, alguna cuestión ahí, esofagitis, gastritis erosiva, úlceras o alguna otra cuestión ahí más rara, ¿no? En terapéutica, que es lo importante, que es principalmente dilataciones de estenosis, ya sea de manga o de bypass, o de la anastomosis, la colocación de endoprótesis en el caso de fugas tempranas, y en el caso de sangrado también las primeras 24 o 48 horas se puede realizar por endoscopía. Y otra como tratamiento de obesidad, que ahorita vamos a ver brevemente algunas cuestiones. Entonces, ya acá un videito muy breve. Este es el video de una anastomosis. Muchas de las veces que muchas personas no han visto esto. Estamos dentro de la anastomosis, se ven las dos asas de yeyuno. Esta es la ciega, la del lado izquierdo.
izquierdo de ustedes, derecha es la asa alimentaria. Ese orificio que vemos ahí al fondo es la anastomosis. Se ve muy pixeleado, pero bueno, lo poquito que se logra ver, ahí estamos en el pouch gástrico, y es la que, bueno, el que se ve un poquito mejor. Precisamente cuando hay, esta es una anastomosis, que estamos muy cerca, por eso no se ve tan pequeño el orificio, por decirlo, pero cuando está de menos de 1 centímetro, puede causar ciertos problemas por estenosis de la unión gastroyeyunal. Entonces lo que se va a hacer es dilatarlo. Acá, bueno, vemos inicialmente cómo está, pasamos un balón de dilatación neumática, depende ahora sí que sea, ahorita vamos a ver otro en una manga que le tuve que poner uno de acalasia porque sí estaba, pues ahí está un poquito más rudo, pero bueno, acá hacemos la dilatación, podemos ver esta área blanca que es el área de estenosis, cómo el tejido se va dilatando, incluso hay que ver que se desgarra un poquito, y bueno, con esto se logran resultados. Acá ya podemos ver como en la post-dilatación endoscópica, pues bueno, tenemos una anastomosis más amplia. Lo ideal es que esté por encima de 1 centímetro, pero tampoco nos debemos de pasar a más de 14 milímetros, porque también está asociado con reganancia de peso. Esto es lo que les decía, acá una dilatación de una manga gástrica, que desafortunadamente en la incisura angularis, ahora es que por la angulación, valga la redundancia de la incisura, puede tener estenosis de la misma. Entonces acá hacemos una dilatación, acá es con un balón de acalasia, que son balones más gruesos de hasta 30 milímetros. Hicimos la dilatación, podemos ver igual el anillo que les decía, que es acá el anillo de la estenosis. Y pues bueno, después de esta, generalmente necesitan 1, 2, pocos pacientes necesitan 3 dilataciones, pero bueno, es mucho mejor este tipo de procedimientos a someterlos a una nueva cirugía, que son verdaderas catástrofes a veces, ¿no? Y mucho más en manos no expertas, ¿no? Eso tiene que ser una persona que pues ya tenga gran experiencia. Bueno, tenemos acá ya en cuanto al tratamiento algunas cuestiones ya a futuro que ya se están haciendo, todavía no las aprueba el FDA, que es bueno, el Stoma Fix y el Overstitch, que es realizar endoscópicamente una manga, por decirlo así. Todavía hay muchos detractores, dicen no, pues no va a funcionar, etcétera, pero realmente estos procedimientos de endoscopía van a ganar mucho terreno en el futuro, o ya actualmente lo están ganando, debido a que cumplen muchos de esos preceptos de que las complicaciones, los costos, las estancias intrahospitalarias son menores. Bueno, otro acá el endobarrier, que todavía está en estudio en Estados Unidos, ya hay varios que han salido en Estados Unidos, en Canadá, en Europa incluso, que es bueno, básicamente acá una mallita que se pone es polipropileno y algunas siliconas, y como que recubre todo el duodeno y el yeyuno. ¿Se acuerdan lo que decíamos de la exclusión de las primeras partes del intestino? Pues bueno, esto precisamente ha tenido muy buenos resultados en cuanto a diabetes y bueno, cirugía, bueno, cuestiones metabólicas. Y acá otro que bueno, causa gran controversia, que es y lo peor es que ya lo aprobó la FDA, que es el Spire Assist. Este es básicamente una gastrostomía, es un hoyo, se pone por endoscopía, se le hace un hoyo al estómago, se conecta acá por un tubo de gastrostomía, y ¿qué es lo que se hace? Que el paciente come, y ya después de que come, pues ya, y con la bombita se aspira ahí. La verdad es que esto yo no puedo creer cómo pues lo aprueba la FDA, pero bueno, está aprobado por la FDA, y lo que le decía esto yo creo que no dista mucho de esa sutura de labios que se hacía ahí hace no sé cuántos, hace 1000 años, ¿no? Y balón intragástrico, que actualmente es del endoscópico lo que está aprobado, con una pérdida de peso hasta del 50% del peso excedido. Actualmente hay 2 tipos de balones, el balón de 1 año y el balón de 6 meses. Eso depende de las características del paciente, y de algunas cuestiones también de que se puede reajustar el de 1 año. Pues ya por último, en cuanto al robot, actualmente se ha ganado, ha ganado aceptación a nivel mundial. En 2005, en Cleveland Clinic, antes había que reacomodar el robot para todas estas cuestiones. En 2005 hacen el reacomodo para que en una sola posición pueda hacerse toda la cirugía, un bypass gástrico. ¿Qué ventajas tiene? Que realmente tiene los movimientos, todos los rangos de movimiento de la mano, que son 7, es como tener las manitas ahí adentro, por decirlo. Entonces, a pesar de que aún no hay estudios que digan que hay una P significativa, estudios ya aleatorizados grandes o revisiones sistemáticas, sí se ve que hay una tendencia en que puede ser mejor en cuanto a ciertas cuestiones. Obviamente son mayores los costos, y solo está ya para despedirnos que acá en un centro en Estados Unidos tenemos el rojito acá es de cirugía laparoscópica a principios del 2000,
cómo va ahora sí que en decremento, y azul es robótica, y con lo cual podemos ver que hasta 2013 pues se realizan ya más procedimientos robóticos que de la laparoscopía. Pues muchas gracias. No sé, ¿alguna duda, pregunta? Bueno, tenemos algunos minutitos para preguntarle, despedazar a preguntas al doctor, o alguna aclaración, alguien que tenga alguna idea distinta. Pues acá tenemos al doctor Cabral. Yo sí quisiera hacerle una pregunta al doctor Cabral, si es que no hay alguien antes que yo. Una de ellas, había varias, pero bueno, para no extendernos, quisiera saber su punto de vista particular, qué futuro él cree que hay para la cirugía bariátrica con robótica en México. A mí me parece interesante porque hace 20 años yo recuerdo que se empezó a hacer la cirugía bariátrica para vesícula aquí en México y por alguna razón no funcionó. No sé si sean las mismas razones que influyen en la cirugía bariátrica. Ok. Sí, gracias, doctor Esquivel. La realidad es que actualmente el número de robots en México, si no me equivoco, hasta hace unos 2 meses había 10, 11, más o menos. Gran parte están acá en el DF y algunos que ya van a comprar otros lugares, digo, entre ellos el General, el IMSS, bueno, que ahí tiene. Pero bueno, el problema de la robótica principalmente es que son muy caros los insumos. Y entonces bueno, es que el aparato, bueno, el Da Vinci, viene con cierto número de pinzas. Obviamente hay que volverle a comprar después estos insumos. Al haber un mayor volumen, es lo que hace que se reduzcan los costos. Sin embargo, sí es más o menos del 3, 4 veces, digo, ahí con el doctor Mucio Moreno en Gea González, tuve la oportunidad de ver los análisis económicos de estas cuestiones, y la verdad es que sí, una cirugía, un bypass robótico, cuesta entre 3 a 4 veces, siendo muy conservadores, que un bypass por laparoscopía, teniendo que los resultados son muy parecidos, prácticamente no hay una ventaja clara que dijeras, no, pues es 100% mejor el robot. Pues como todo, ¿no? Yo considero, digo, y viendo un poquito de la evolución, es como, pues no sé, hace 50 años una computadora pues era del tamaño de un cuarto. Todavía ahorita el robot parece el malo de Terminator, que hay que llevarlo ahí arrastrando y ponerlos un robotzote. Pero bueno, yo considero que tal vez en unos 15 años, ahorita ya se vence la patente de Da Vinci, entonces ya los chinos tienen ahí un robot, los coreanos tienen otro robot, entonces esto en cuanto ya esté, ahora es que vencida la patente y puedan sacar los demás productos, yo creo que los costos se van a reducir y muy probablemente es el futuro, no sé en cuánto tiempo, pero tal vez en unos 15, 20 años, 30, que ya pueda haber muchos más robots en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos hay más de 1000 robots, hay hospitales que tienen 5 robots, acá pues a duras penas hay unos que tienen 1, ¿no? Y hay medio funcionando. Pero bueno, pues esperemos a ver que ahorita por lo menos laparoscópico pues se está haciendo todo y pues yo creo que tiene muy buenos resultados. Gracias. Las gracias al doctor Cabral y le vamos a entregar un reconocimiento por escrito y material. Muchísimas gracias.